una exhortación en continuación a la predicación del domingo pasado. Por cierto, ¿cuál fue? Bien, enmarcó el tema. ¿Qué más vimos? Un punto que es clave para exactamente. Se los mandaron en la cadena de oración, hermanos. Ya le ganaron, Ana. Acá me lo dijeron primero. La intimidad, mi intimidad con Dios es mi prioridad. En el que el pastor Ramiro lo que estaba anunciando precisamente, y tiene que ver con el año nuevo justamente, es ¿cuál es la prioridad ahora para este año que comienza? E inevitablemente pues me llevó a los propósitos, no los propósitos que hace la gente para el año nuevo. Cómo bajar de peso, cómo tener una mejor figura, cómo tener una mejor relación con los padres, cómo ahorrar, cómo casarse para los solteros, cómo divorciarse para los que están casados, cómo dejar de ser perezoso, buscar un trabajo, cómo buscar un trabajo que pague mejor, cómo mejorar la relación con mi esposa, con mi esposo, etcétera. El cual decía yo en la mañana, ninguno de ellos está mal. Pero como cristianos tenemos que buscar hábitos y debemos hacernos un propósito santo de tener una relación con Dios que nos edifique, no una relación a medias, que no sería nada, sino un verdadero compromiso con Dios. Y bien decía el hermano Ramiro hace 8 días, tiene que ver con la intimidad con Dios, con establecer, con creer lo que Dios habla en su palabra y con tomar un compromiso con Él. Y este domingo, como continuación a ese mensaje, lo que yo quiero hacer, hermano, es motivarle y seguir exhortándole, llamándole e invitarle con firmeza, pero con amor, a que continúe con esa relación con Dios a través de una actividad que tan cotidiana para nosotros y que está aquí aparece, me falta la base bíblica, por favor, que aparece aquí y que a usted se le hace tan conocida, y bueno, y por eso está aquí, que se refiere a la congregación. Y vaya que es un tema la congregación. Porque cuando estudiamos los 5 hábitos de los cristianos altamente efectivos, vimos uno muy parecido, de hecho lo di yo. Así que si estuvo en esa predicación, puede retirarse, ya la escuchó. Bueno, mejor quédese porque hay cosas nuevas. Pero hablábamos en esa ocasión de que uno de los hábitos que debe cultivar el cristiano, el verdadero cristiano, es la congregación. Porque esta actividad, la práctica de la perseverancia en además de que constituye un mandato bíblico que usted va a encontrar en Hebreos, le animo, hermano, porque tiene privilegios, tiene beneficios invaluables, decía yo en la mañana. Estoy tomando mi tiempo porque no debo pasar los 45 minutos, hermano. A las 12, a la 1:30, alguien levante la mano para que diga, hermano, ya. De todas maneras no voy a callar, pero ya sé que ya me pasé. De tal manera que este inicio de año, además de los propósitos que usted se ha hecho, hermano, quiero invitarle a que encontremos en la Escritura la base de esto que estamos hablando, la congregación, el compromiso con Dios, el beneficio resumido en la palabra privilegio. Por eso le puse un gran privilegio. Y yo mencioné en esa ocasión que la palabra privilegio vino a mi mente con una de esas telenovelas que a usted tanto le gusta. Ya sé que sí le gusta, hermano. Con la novela famosa, El privilegio de amar. Muy bien, Emilio. Serás famoso. En la que el tema, protagonizada por la señora Adela Noriega, la mujer más bella de México en alguna época, y que tenía como tema principal un conflicto amoroso. Vale.
El tema de esa novela, por eso me acordaba, decía en la parte final, interpretada por Manuel Mijares, en algún tiempo un tipazo, pero sobre todas las cosas, nunca te olvides. ¿Quién lo dijo? Beto. Bien, Beto. Eso es todo, ¿quién lo viera? El mundo, la gente identifica a Dios. No sabemos a cuál Dios le estén llamando. Pero tú, hermano, sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios. Pareciera que estuviéramos parafraseando algún texto bíblico. Nunca te olvides de Dios, no puedes hacerlo porque Él ya mora en ti. Y entonces te va a llevar a la comprensión de esto que nosotros llamamos el privilegio de congregarse en familia. El privilegio de adorar a nuestro Dios. De esta manera, enmarcamos nuestro tema. Y ahora sí, como introducción, les pido que busquen Hechos 2, 42 al 47. Y vamos a ver cómo es, de dónde surge esto. Y nuestro mayor ejemplo lo encontramos en aquella iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, de la cual nosotros somos parte, pero que le llamamos la iglesia primitiva. Y la práctica que tenía la iglesia en aquellos tiempos, en los que el texto de su revisión Reina Valera dice la vida de los primeros cristianos. Ya lo tiene usted a la vista. Déjeme decirle antes que nada que este tema, precisamente este tema, así como lo comenté en alguna ocasión, pertenece a un campo de estudio teológico que se llama la eclesiología, que es la doctrina de la iglesia. Y mira, no podemos dejar a un lado esta idea. La iglesia como tal no son los templos materiales. La hermosa parroquia de San Juan Bautista, ¿o es iglesia? No sé, hay una categoría para eso, ¿no? Ustedes conocedores. En la que tiene en el marco de la puerta una inscripción en latín, cuyo texto no recuerdo, pero traducido no es otra cosa más que la casa de Dios y puerta del cielo. Y entonces la gente, el pensamiento común dice, vamos a la iglesia, es decir, identifican o asimilan la iglesia con el templo. Y vaya que eso ha creado un conflicto en nosotros, porque tenemos como cristianos, antes de entrar al tema, recordar que la iglesia no son los templos. La iglesia nosotros somos la iglesia. No es la construcción, unas muy bellas, unas muy hermosas. Nosotros somos la iglesia. Lo que está haciendo nuestro Señor es que vino a fundar su iglesia con nosotros. Por tal razón, la iglesia es la congregación de aquellos creyentes por quienes Cristo murió para redimirlos. Todos aquellos que fuimos salvos por la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección al tercer día. Ahora, en el entendido de que aquí está reunida la iglesia de Dios, les decía yo que recordaremos nuestros orígenes, y conforme a nuestros orígenes vamos a identificar esto que yo les estoy diciendo, que congregarse es un gran privilegio. Leamos Hechos 2, 42 al 47. Inicio yo, ustedes el siguiente y nos unimos en el 47. Dice la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, con el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
salvos. Amén. Señor Jesús, te pedimos que dirijas este sermón, que permitas que tu Espíritu penetre en nuestro corazón y que no sean las palabras humanas, que no sea el pensamiento humano, sino que sea tú, la inspiración de tu Espíritu, que a través de tu siervo transmita el Evangelio en esta mañana. Bendice a los que no están, Padre, que son nuestros pero no están. Bendice a aquellos que no han podido llegar, que están en tribulación, y a aquellos que vienen en camino, apresura sus pasos, Padre. Los que están aquí, bendíceles y abre los ojos de su entendimiento para que puedan ver las maravillas de tu ley. En Cristo Jesús oramos. Amén. Después de la ascensión, y quiero que escuches esto, después de la ascensión del Señor Jesucristo y de la promesa de la venida del Espíritu Santo que vemos en el capítulo 1 del libro de Hechos, en este capítulo 2 observamos la narración del descenso del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Las diversas especulaciones entre la gente que venía de todas partes y se encontraban reunidas en Jerusalén. Vemos también a partir del versículo 14 el sermón del apóstol Pedro, en el que muestra que el descenso del Espíritu es el cumplimiento de una profecía y que era una confirmación de que Cristo era el Mesías. También podemos ver más adelante el poder del Espíritu Santo en la conversión de una multitud y finalmente la vida de los primeros cristianos, de nuestros abuelitos, es decir, de la iglesia primitiva. Sobre este último pasaje, hermanos, es que identificaremos solo algunos, fíjate, de los privilegios que tienen aquellos que gozan de la congregación de los santos. Dice la palabra, con la congregación de los santos me estoy refiriendo a ustedes, hermano. No se le haga extraño, apropiese de esta frase hermosa. Dice la palabra de Dios que esa iglesia, aquellos que se habían convertido, perseveraban. Ah, caray. En la doctrina de los apóstoles, es decir, que eran diligentes y constantes en su asistencia a la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué significa esto, hermano? Mira, estas personas que escucharon el Evangelio, como tú y yo, gracias al Espíritu Santo que entró en su corazón, en cuanto comprendieron su estado de miseria por el pecado y su vivificación por Cristo, anhelaron el alimento espiritual, es decir, la palabra de Dios. Déjeme decirle, hermano mío, de Roca de Vida y de la Iglesia Universal de Cristo, que este es el mejor testimonio del privilegio que representa recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Porque movidos no por sus fuerzas, ojo, no por tus fuerzas, sino por el Espíritu Santo, perseveraron, es decir, fueron constantes. No pudieron detenerse, era imposible, necesitaban más, necesitaban saciar la sed, el hambre del alimento espiritual. Y esto es lo que queremos, hermano, que identifique cada uno de ustedes, que confesar verdaderamente a Cristo, ojo, confesarlo verdaderamente, provocará hambre y sed de su palabra, y que en la congregación de los santos tiene una oportunidad, un privilegio de recibirla. Ilustraba yo en la iglesia que una amiga amada en el Señor, cuando tal vez no se te haga ajeno esta ilustración, cuando conoció de su palabra, cuando tuvo un encuentro con Cristo, cuando Él llegó y tomó su corazón, nos platicaba mi esposa y a mí, que no pudo detenerse. Pasaba las noches leyendo la palabra y no entendía muchas cosas, pero no podía detenerse porque cada una de las palabras que encontraba aquí le causaban más controversia en su mente. No dijo, ya soy cristiana, sino que conoció a Jesús, empezó a saber quién era Él, lo que había hecho, por qué lo había hecho, y empezó a ver la gente, cuando leía el libro de Hechos, que había conocido a Cristo, por qué
confesaban a Cristo? ¿Por qué sacrificaban su vida? ¿Por qué decidían vivir diferente? Decía, ¿por qué sucede esto? El Espíritu lo que estaba haciendo es que estaba moviendo su corazón, lo estaba atrayendo y le estaba inundando para conocer su palabra. Quien ha nacido de nuevo no duda, hermano. Debo decirle con un poco de tristeza, yo mismo tal vez le he fallado al Señor en no buscar con vehemencia su palabra. Pero sabes que tienes la oportunidad de pedir perdón al Señor y meterte a esta su escritura. Curiosamente, el día de hoy, tú puedes configurar en tu teléfono el YouVersion, en el cual lees la palabra. Y justamente hoy decía, ¿cuál fue? Yo sé que muchos lo tienen. ¿Cuál fue el versículo del día? Donde están o dos o tres reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y yo dije, ¿cómo supieron estos? Me espiaron. Ese es el otro punto, pero quería decirlo. No puedes detenerte, hermano. Y ese es el primer beneficio que tienes. Por favor, Fer. Cuando tú entiendes, empiezas a comprender cómo era la iglesia primitiva y lo que ellos tenían, los privilegios que les dio el Señor de congregarse, de unirse. El siguiente, por favor, que dice aquí, practicar la enseñanza de la palabra de Dios. Hermano, este es el primer contacto que tiene una persona que conoce a Cristo cuando va a la iglesia. El primer contacto que tiene de la iglesia es la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso la predicación dura más que la alabanza. No es menos la alabanza, no es así, pero sí te aseguro que tiene un lugar predominante porque es la parte climática de la reunión que hacemos. Practicar la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y a qué enseñanza nos referimos? A la predicación, por supuesto, de la misma. En la escuela dominical, en el servicio, en los estudios bíblicos, en las diversas reuniones de los matrimonios, de jóvenes, de mujeres, a las clases que tienen los niños allá, a los congresos, a los seminarios, a la proclamación, todo eso en la congregación. No menospreciamos las predicaciones de YouTube, ojo, pero sí estamos diciendo que el estar aquí tiene un impacto en tu vida. ¿Cuál es? Escuchar. ¿Te interesa? Esa es la pregunta. ¿Estás deseoso? ¿Buscas la predicación? ¿Buscas la palabra? Recuerda, es una motivación a que lo hagas, hermano, porque esta palabra que hacemos, dice la palabra que es poderosa, el apóstol Pablo, para salvación en Romanos, para la edificación del creyente, como leemos antes en Hechos, y es necesaria para la nutrición espiritual, porque dice el Señor Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, o no solo de pan, sino de toda que sale de la boca de Dios. Porque la palabra, esta predicación, la verdadera predicación, nos convence de pecado y nos convierte a la justicia. Porque la palabra es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Y cómo buscas tú la palabra? ¿Cómo buscas tú la enseñanza? ¿Te sacia solamente la predicación? Bueno, pues es una motivación a que no te quedes solamente con esto. Empieces tú a buscar. Pero indudablemente la congregación es la primera oportunidad de acercarse a la enseñanza bíblica. Un hermano llamado Matthew Henry decía que todo creyente, una frase que anoté aquí porque me ha gustado bastante, que no se interesa en el conocimiento de la palabra de Dios, tiene motivos para dudar si ha nacido de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? Me viene también el pensamiento siguiente para cerrar este punto. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Y es que rumbo a la iglesia de allá de San Lorenzo, en el camino me encontré con varios inconvenientes porque había mucha gente en las calles, han cambiado de local y de repente no le daba yo tampoco. Y había mucha gente que iba temprano a su servicio de la religión tradicional. Se iban allá temprano para tal vez la de las 8.
la celebración de las 8. Y en el camino pensaba yo, ¿cuál es la diferencia o cuál es la diferencia con lo que ellos hacen y lo que nosotros hacemos? Porque ellos van cada 8 días, tal vez son más constantes que algunos de nosotros. Ellos están cada mañana o cada tarde, ellos van a por lo menos una vez al año, que se les marca la regla. Ellos están presentes, se saben los, ¿cómo se llaman? Los rezos. Uno que otro conoce más la Biblia que muchos cristianos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cuál es la diferencia de lo que nosotros hacemos? ¿Cuál es la diferencia de lo que haces tú cuando tu familia dijo, ¿te hiciste cristiano? Pues también vas a la iglesia. Pues hacemos lo mismo. No. La diferencia, hermano, está en la comprensión de quién eres tú. En la comprensión de la congregación no es para cumplir un requisito. Surge de un deseo de estar con tu familia en la fe, surge de una comprensión de congregarte, de saber que es un privilegio recibir la enseñanza de la palabra santa. Lamentablemente, muchos predicadores también de esta religión, pues dicen una serie de barbaridades a pesar de que tienen ellos la verdad, pues tienen la Biblia, tienen acceso directo a la Biblia, pero la tradición es más importante que lo que dice la palabra de Dios. Bueno, hermano, tú tienes una ventaja, porque aquí vas a escuchar, vas a recibir, vas a practicar la verdadera enseñanza bíblica. Por eso es un privilegio, hermano. Gracias a Dios por eso. ¿Qué más recibimos? Punto número 2 ahí, que puedes ubicar. ¿Qué dice el versículo 47? Yo te voy a leer desde el 46. Fíjate. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, esta iglesia primitiva, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Versículo 47, alabando. Y aquí nos metemos con un tema bien largo, hermano, y trato de resumírtelo en pocas palabras. Adoración. Adoración, hermano, es todo en la vida. No hay adoración, no puede estar separada de todo lo que tú haces. Se dice correctamente, nuestra vida debe ser un acto de adoración. Todo lo que hace la iglesia debe considerarse un acto de adoración, porque toda nuestra vida debe glorificar ¿a quién? A Dios. Sin embargo, cuando nos referimos específicamente el día de hoy a la adoración en la congregación, señalamos únicamente a lo que hacemos en el servicio dominical y que tiene que ver con la congregación de los santos. ¿Qué hacemos aquí? Lo decía yo antes de iniciar la alabanza. Leemos la Biblia, escuchamos testimonios, escuchamos alabanzas, hacemos alabanzas con música, damos nuestra ofrenda, escuchamos la predicación y por supuesto en muchas ocasiones comemos juntos o en otras pues solamente un pastelito. ¿Hoy habrá pastel? No, ¿verdad? Los que cumplieron en enero, hermano, lo siento. Próximo mes. Y esta constituye nuestra alabanza. Y este es el tiempo que nosotros destinamos para en asamblea reunirnos a adorar. Ojo, no significa que tú cuando estás en tu trabajo no adores, No significa que cuando estás manejando no adores a Dios. Todo lo que tú hagas, porque tú fuiste creado para adorarle, para la alabanza de la gloria de su nombre o de su glorioso nombre, de su gloriosa gracia, como dice la versión internacional, debe glorificar a Dios. Todo lo que tú hagas, decía el apóstol, todo lo que tú hagas, toda tu vida, no la puedes separar. Tiene que ser para glorificar a Dios. Y eso te va a llevar a buscar una vida de rectitud. Una vida libre de impiedad, una vida en la que estés constantemente evadiendo hábitos pecaminosos, en la que estés constantemente buscando que tu vida tenga un propósito de adoración, de glorificación a Dios, alejándote, rechazando la maldad.
y buscando andar en el camino angosto del que habla el Señor Jesús. Para que el domingo que nos reunimos, porque así lo hemos dispuesto, podría bien ser en sábado o en miércoles, practiquemos esta actividad de glorificar a Dios con nuestras voces y corazones en su presencia, es decir, del interior hacia el exterior. El salmista decía, de la abundancia del corazón habla la boca. De aquel que está consciente de quién es Dios, que vive para Dios, mira, va a venir a la congregación, a la asamblea para glorificar a Dios. Cuando estamos conscientes de que lo adoramos en nuestros corazones y cuando lo alabamos con nuestras voces y hablamos de Él de manera que otros puedan oír, estamos en la presencia de nuestro Señor. Por eso hablaba del versículo del día, curioso, que decía que donde están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 70 personas, 80, 100, 120, quisiéramos que fuera así, está el Señor. La iglesia primitiva lo hacía, hermano. Ahí está el referente. Versículo 47 dice, alabando a Dios. Esta alabanza era continua, lo dice el versículo 44 y 46. Y su alabanza incluía la conmemoración, por supuesto, del sacrificio de Cristo. Así también lo exigía el apóstol Pablo. Busque, por favor, Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Búsquelo usted, hermano. Y alguien que me pueda ayudar a leerlo con una voz fuerte, como de joven entre 20 y 30 años. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Puedes leerlo otra vez, hermano? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, o sea, de manera continua, sin detenerse. No es pasado, sino que es algo que se está practicando de momento a momento. No la puedes dejar fuera. Dice, more en abundancia. No es tu versículo del día de YouVersion, es constante. Por eso, hermano, hacemos un servicio a veces largo, porque queremos que esté nutrido de la palabra de Dios. Adorar, decía yo, es una expresión directa de nuestro propósito principal de la vida, glorificar a Dios y gozar de Él la plenitud para siempre. Para esto hemos sido creados. Mira lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 5. Que mientras los creyentes viven continuamente en Cristo en adoración, oración y fe, son edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Qué hermoso texto. Porque dice, mientras los creyentes viven continuamente en Cristo, en adoración, oración y fe, la congregación, son edificados como ¿qué? Como casa espiritual. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso decimos, la vida cristiana no son dos momentos, la del domingo en la iglesia y la del resto del día, porque es continuo, hermano. Lo que hacemos aquí es que le estamos dando una adoración continua a nuestro Señor y nos pasamos para las otras actividades, lo que dice en el mundo secular, pienso yo y correctamente dicho, pero a vivir como si no existiera Dios, como si no hubiera que rendirle adoración. Lo contrario debería ser que todo lo que tú haces en donde estés, lo hagas como para el Señor, y cuando vienes el domingo a rendir una ofrenda de adoración, la rindas con
como dice el salmista, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, para que no caigas en lo que dice el proverbista y no seas juzgado con lo que dice el proverbista. ¿Qué dice? Que aquel que la alabanza de los impíos es abominación. ¿Es correcto? Por eso, hermano, practicar la adoración, lo que hacemos el domingo aquí, es un verdadero privilegio, porque después de tener una vida en la que buscas la santidad del Señor, tienes el beneficio de acercarte a la congregación de todos los que batallamos y luchamos por buscar obedecer al Señor y que caemos, pero Él nos levanta y nos anima a perseverar. Tienes la oportunidad de reunirte contra todos aquellos de hermano, ¿cómo estás? Bien, luchando, perfecto, vamos a seguir, para rendirle una ofrenda a nuestro Señor. Él es digno de ser adorado. Fuimos creados para elevarle alabanza, no para llamar la atención, no para hacer espectáculos. Por eso todo lo que hacemos aquí tiene un propósito. Y yo ya lo mencioné una vez y lo repetiré en este momento, en estos minutos que me quedan de este segundo punto. Por eso la adoración de la iglesia, la asamblea cuando se reúne aquí, cada momento tiene un propósito. No es para pasar el tiempo y que llegue la predicación. Cuando tú llegas y lo primero que hacemos es orar, es que estamos como hermanos uniendo el pensamiento y estamos hablando con Dios sin intermediarios, gozándonos de la libertad que tenemos en Jesús, de que se rompió cualquier intermediario y ahora nosotros podemos directamente gozarnos en decir vamos a orar a Dios. ¿Cuántas veces has pedido que oren por ti? ¿Verdad que es un gozo? Que alguien te acerca y tú estás atribulado y estás cansado y tienes miedo, tienes tristeza y alguien viene y te pone las manos y te dice, te veo triste, vamos a orar. ¡Qué gozo! Eso es la oración. Cuando hay un llamado, una invitación, hermanos, para que nos acerquemos al trono, es el momento en que estamos listos, juntos. Por eso, hermanos, y lo digo con mucho amor y firmeza, pero exhortación en el Señor, cuando me ha tocado dirigir, hermanos, les invito a que tomen sus lugares para que adoremos a Dios. Y los hermanos que se queden allá atrás y están echando su turta, así, ¿no? En su jugo. O algunos que se quedan platicando en la entrada, hermano, estamos a punto de entrar en el tiempo de la adoración a Dios. Cuando uno va al cine y empieza la película, y empieza, ¿sabes qué pasa? Todos callados. Y si alguien habla, ahí va el agua, ¿no? El refresco, ¿no? Las palomitas. Hermano, cuando tú te presentas, dice, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Necesitamos tener una actitud de adoración. No es el rito, no es el ir, la diferencia entre el que va al templo que está ahí en San Juan Bautista o en la Catedral Metropolitana o la que tú quieras, con el que viene a la adoración, es que el que viene a la adoración sabe que viene a la presencia de Dios a escuchar su nombre, a escuchar la oración, a escuchar los testimonios. De ahí el llamado de que, hermanos, siéntense. Y todos deben decir, vamos a sentarnos. Porque es un culto de adoración, solemne, pero alegre, hermano. Algunos hermanos ponen una cadenita y cuando hay oración ahí, no dejan pasar hasta que termine la oración, sacan la cadena y todos corriendo a un lugar, ¿no? Aquí no lo hacemos, hermano, porque no queremos imponer cosas en las que a veces es necesario, pero apelamos más a la comprensión plena del Evangelio y de la presencia de Dios, es decir, con seriedad, porque esa está de testimonio. Y por eso el llamado a tener una actitud correcta, porque toda esta expresión de adoración constituye una sola. Asimismo la música, hermanos, quisiéramos más tiempo para alabanza, pero démosle un tiempo prudente en el que el corazón no emocionalmente se tienda. Bueno, si
pasa, bueno, el Espíritu sabe, pero lo que queremos es que las letras de las alabanzas te hagan entender, te exhorten a la glorificación a Dios, te lleven a comprender quién es Dios, los atributos que Él tiene, te lleven a la comprensión no solamente de lo que tú sientes, claro, el Espíritu te consuela, te anima, pero te lleven más bien a entender que Dios es digno de ser adorado, que hay atributos de Él que debemos levantar. Lo hacemos a nuestro estilo, con ruido, porque somos jóvenes, ruidosos, rockeros, algunos se sienten, bueno, mi hermano de la guitarra eléctrica, gloria a Dios por él, ¿no? Mira que nos bendice con su don. Habrá quien no les guste, hermano, y dice, yo voy a una iglesia en la que solamente con piano, himnos congregacionales, gloria a Dios, eso me encanta también. Pero hermano, hemos adoptado, y es el Señor. Es santo también la adoración que se hace. Por eso cuidamos las letras de las alabanzas. Y a veces me dicen, hermano, vamos a cantar esta. Yo he tenido que decir, hermano, me gusta, pero no me gusta. Pues tal vez lo que buscamos es que la letra tenga un sustento bíblico. Y más que la emoción, sea la glorificación a Dios. Lo mismo con los testimonios, hermano. Pero ¿por qué? Esos son muy largos, hermano. Pasaron 2 cristianos a decir su testimonio. Gloria a Dios por ellos. La palabra testimonio, ya lo dije muchas veces esto, pero me encanta. Testimonium, del latín, significa, para los abogados, que hay muchos por acá, prueba. Algo para probar algo. Valga la expresión. Probanza, acreditar, decir, esta es la prueba de que aquí es de que traje mi Biblia. El testimonio es la prueba de lo que hace Dios en la vida de las personas. La palabra, la versión antigua decía la potencia del Espíritu. Eso es el testimonio. Las ofrendas, pues es el testimonio de la consagración de cada uno que da y que propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Él se siente amado, porque es un dador alegre. No es para pasar el tiempo, hermano. La diferencia de aquellos que van a la misa, del que viene aquí al servicio, es que el que viene al servicio lo comprende. Si no lo comprendes, hermano, entonces solamente estás siguiendo ritos que no tienen sentido. La oración por misiones, es que ese es para cerrar, ¿no? Es para consagrar la obra misionera, para consagrar las ofrendas para misiones, para orar en un solo espíritu por aquellos, para que te informen. Ese misionero que tú tienes olvidado ahí, tienes su tarjeta pegada en el refrigerador, ese misionero está recibiendo la oración que tú estás haciendo, una oración discreta. Señor, te pedimos por el misionero que tú me digas, amén. El Señor lo va a sustentar, pero a ti te dio la encomienda de que estés, la palabra que vamos a ver en un ratito, unos por otros. Lo estás descuidando. Por eso lo hacemos en el servicio, porque pertenece a la adoración de la iglesia, en asamblea. Hasta los avisos, hermanos, cómo se mueve la iglesia. Todo esto está enfocado, Señor, hermano, a la adoración de nuestro Señor. Y lo hacemos porque nos sentimos agradecidos por Cristo. Adorar, decía yo, y con esto termino esta parte. Y nos vamos para el final. Rendir culto con la congregación de los redimidos es un privilegio. Nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. Mira, lo más que nos puede pasar aquí en esta ciudad es que nuestros vecinos nos digan, bájenle a su ruido. Como no lo voy a mostrar, pero como un recadito que una vez nos pusieron en una tarde de ensayo. Al terminar, fuimos a la puerta y vimos el recado. Bájenle a su ruido. Pero en otros lados hay persecución, En otros lados muere la gente. Y nosotros estamos gozando el privilegio que le costó la sangre en primer lugar a Jesús y que le costó la sangre a muchos mártires de la iglesia para que pudiéramos nosotros reunirnos con libertad. Si tú no entiendes eso, hermano, vamos a orar por ti. Porque es invaluable, hermano. Por eso hay que conocer la historia de toda la iglesia de Cristo. Porque le ha costado la sangre. Último punto, y con este terminamos. No menos importante, hermano. Aquel que se sabe
Siguiente. Aquel que se sabe miembro de la familia de la fe. Aquel que entiende el sacrificio restaurador de Cristo, que anhela la predicación de la palabra y la anhela en la congregación, que anhela, que busca una vida que le agrade al Señor, una vida santa. Y no se me espante, hermano, ay, es santo. No, sí, una vida santa, una vida de santidad, una vida alejada de la impiedad. Busca hacerse del privilegio de venir con la familia de la fe a adorar a Dios. ¿Sabes que goza de un privilegio adicional, hermoso, santo? Y yo decía, si tengo una hija le quisiera poner así. Goza de la koinonia. Koinonia. Comunión. Lee conmigo el versículo 44. Dice la palabra que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Wow! Dice la versión internacional, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse ni un día en el templo. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Comunión es la palabra, la traducción del griego koinonia. Y este es otro de los rasgos, el último rasgo que vemos de la que distinguieron a la iglesia primitiva. Los cristianos, con la misma perseverancia que recibían la enseñanza, practicaban la comunión. Vemos aquí en este pasaje a una comunidad de creyentes como nosotros, unidos por una misma fe, esperanza y amor, a la cual Dios dirige y el Espíritu llena y los guía, y su ocupación principal es dar testimonio de Cristo resucitado. Y fíjate cómo no solamente en lo espiritual, sino también en lo material, en los bienes. No obstante, los miembros de esta iglesia en Jerusalén, y fíjate qué impacto, seguían su vida con normalidad. Entre los ciudadanos, entre los que vivían, pero en medio del pueblo constituían un pueblo especial, unido por su nueva fe en Cristo, quien les mantenía así. Eran una gran familia. Palabra conocida para nosotros. Y ellos tenían un anhelo. ¿Cuál era? Estar juntos, esperar al Señor. Mira, y de esa forma acudían, dice, diariamente al templo, en la versión internacional. Nosotros lo hacemos una vez a la semana. Y juntos participaban de una comida en la que incorporaban, por supuesto, que el partimiento del pan, es decir, la conmemoración de la Santa Cena. Esta manifestación, ¿sabes qué nos permite identificar la fuerza del amor de Cristo en cada uno de los que estaban ahí? Influyendo en donde, en su pueblo, en Jerusalén, obteniendo la simpatía de algunos. Y ¿sabes qué ponía en evidencia? Que la koinonía, la comunión cristiana, resultado del amor y la identificación en Cristo, es una de las principales fuerzas de la iglesia. Por eso se mueve la iglesia. El Espíritu lo permite. Hermano de Roca de Vida y de la Iglesia Universal de Cristo, el cristiano que se congrega tiene el privilegio de participar de la comunión con la iglesia. Recuerda que el vínculo, que el motor que nos lleva a tener esta vida en común es el Espíritu Santo. Por eso, hermano, aquí es donde empieza la cosa y termina. La comunión inicia con la asistencia a las reuniones de la enseñanza bíblica. Les decía a los hermanos, allá se lo supieron: santo que no es visto,
Ay, ay, ay. Hermanos, ¿qué hacen aquí? Aplicable al caso por lo siguiente, hermano, ¿quieres tú conocer a la familia? ¿Quieres conocer a tu familia? ¿Ya has recorrido todo lo que hemos dicho? Bueno, la comunión empieza viniendo a la iglesia. No hay de otra. Ahí es donde empieza. No es automático, debe tener un inicio. Y esa es una decisión que pues tú vas a tener que tomar por el compromiso que tienes con Cristo. Si no hay un compromiso con Cristo, si el Espíritu, mira, no te mueve a ti, uno no se va a mover, te vas a quedar en donde tú acostumbrabas pasar el tiempo que puede surgir de la congregación. No te va a animar convivir con los hermanos. Te van a caer gordos. Te van a caer mal. No te vas a llevar bien. No vas a querer llevarte bien. No vas a permitir. Más bien, pues no te va a motivar el Espíritu. No te motiva. Tú no lo has entendido. Hay que practicar la humildad para que y decirle al Señor, Señor, mueve mis pasos para que yo pueda acercarme, integrarme a la comunidad de los hermanos, a la familia de la fe. Y me encanta esta expresión, hermanos, la familia de la fe. La comunión, y atención con esto, estamos terminando ya, es experimentar la vida juntos. Complicado esto. Es amar desinteresadamente, es compartir con corazón sincero, es servir en la práctica, es sacrificarse por los demás, es consolar, es solidarizarse con los que sufren. La palabra clave que tú identificas aquí es unos a otros. No puede surgir del hombre, es el Espíritu el que hace que fluya. La comunión auténtica exige sinceridad. Exige reciprocidad, hermano, exige compasión, exige misericordia, exige humildad, exige amabilidad, exige un contacto frecuente. Y la cuestión aquí es, bueno, ¿cómo cultivamos la comunión? A través de la congregación a la adoración y a las demás actividades que se desarrollan, hermano. Pero surge de una comprensión plena del sacrificio de Cristo, de quién es Dios y de la oportunidad que tenemos, del privilegio de tener una familia más allá en la que nos une, más allá que los lazos consanguíneos, sino que nos une la sangre de Jesús. Sería imposible llevarnos bien, hermano. Sería imposible que yo me preocupara por ti, que tú te preocuparas por mí. Si no existiera un interés tal vez de negocios, económico, de conveniencia tal vez, porque me conviene ser tu amigo, que me conviene que nos llevemos bien, que estemos juntos. A veces si eso no pasa, si eso no lo hay, no hay una convivencia buena. No se da, el ser humano no la va a buscar, contrario a lo que muchos piensen. Esto es obra del Espíritu de Dios. El pastor Ramiro decía hace 8 días, ¿cuántos amigos puedes contar con tu mano? Yo hice un ejercicio y sí, con mi mano, bueno, me sobró un dedo gordo. Así que alguien si quiere ser mi amigo, pues aquí tiene. Hermano, tenemos más que esto, tenemos una familia, tenemos hermanos. ¿Tú lo has experimentado cuando has estado en tribulación? Tal vez no, hermano, pues es la oportunidad. Lo hemos experimentado en familia, en casa, por supuesto. Yo debo decirte que yo me siento bien bendecido porque han sucedido una serie de cosas durante estos años y hemos visto la mano misericordiosa de Dios a través de la familia de la fe y a veces de una forma más impactante que nuestra familia en la sangre. Pero eso lo hace Dios. Intégrate, ven a la comunión, ven a la congregación, hazte parte de ella. No es un desperdicio de tiempo, es la oportunidad de aprovechar el privilegio de practicar el amor fraternal. Da testimonio la coinonía del poder del Espíritu. Y finalmente, es la oportunidad de servir.
no lo vamos a ver este último punto, ponlo por favor, Fer, en el que estar en comunión, en la congregación es la oportunidad de practicar los dones espirituales, de bendecir a los demás. Dice la palabra que hay que bendecir a todos, ¿no? Pero sobre todo a los de la familia de la fe. Concluimos, hermano. Hay un llamado en Hebreos, una crítica a aquellos que se dicen ser cristianos, pero no se congregan en familia. Cuando tú revises en internet, ponle excusas para no congregarse o de los que no se congregan. Vas a encontrar una serie de cosas impresionantes, pues porque está muy lejos, pues porque hace frío, porque es a las 11:30 en lugar de las 11, porque el pastor predica muy largo, porque predica muy corto, porque hay mucho ruido, porque los hermanos de la alabanza pues tocan muy fuerte, pues porque tocan muy bajo, porque tocan alabanzas viejas, porque tocan alabanzas muy nuevas, porque pues no hay orden en la recolección de los diezmos, porque las sillas están muy duras, porque pues somos poquitos, porque no hay quien cuide a los bebés, porque las maestras de la escuela dominical, porque esto y porque el otro, ¿no? Y que esto que el otro. Hermano, hay una serie de excusas para no venir a la iglesia. Eso siempre va a pasar. Pero está iniciando el año, hermano. Y olvídate de los propósitos, tus propósitos de año nuevo y de las 12 uvas. Fija tu atención en la oportunidad, el privilegio de poder reunir y recibir más de lo que uno le da a nuestro Señor. Es eso. Finalmente, quien no lo entiende no va a desarrollar nunca este hábito, hermano. Vamos a orar para que el Señor te ilumine. Y vamos a terminar orando en este tiempo, pidiéndote que cierres tus ojos, y siempre lo hacemos cada inicio de año. Y a ver si me pueden ayudar con la guitarra, uno de los hermanos de la alabanza. Porque lo que quiero es que tú cierres tus ojos y estés orando a nuestro Señor en un minuto. Y por medio de la música, para que no nos distraigamos, no es para que suceda algo mágico, sino para que no te distraigas con el ruido que está afuera, sino que no te distraigas y nada más concentres tus pensamientos en Dios. Reflexiones acerca de si hemos fallado en esto, si hemos fallado en buscar la predicación, si hemos fallado en tener una vida, en buscar una vida de santidad, si nos hemos dejado corromper por la influencia de nuestra naturaleza pecaminosa, la influencia del diablo mismo, y hemos perecido ante esto, y nuestra ofrenda que hemos presentado a nuestro Señor ha sido abominable, porque hemos vivido en impiedad. Pero es una oportunidad para reflexionar sobre esto, y también es una oportunidad sobre si hemos fallado en practicar la comunión con nuestros hermanos, y hemos sido fríos, hemos sido distantes, y solamente ha sido un ritual el venir a los domingos a congregarse. Porque lo que queremos es que, hermano, ser diferentes de las demás personas, y a través de la comprensión plena de esto, pues lograr o pedirle al Señor que nos ayude a ser distintos y a presentarle una ofrenda verdaderamente agradable para su nombre. Señor Jesús, Padre Santo, en esta mañana queremos presentarte nuestra oración y pedirte que obres de manera milagrosa, Señor, en nuestro corazón, porque solamente así puede una persona tener un cambio en su vida. Gracias, Señor, porque no hemos sido consumidos por tu misericordia. Al contrario, Padre, nos regalas un día más, que es una oportunidad para buscar agradarte. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestra maldad, nuestra iniquidad, perdona nuestro alejamiento, nuestra incredulidad, y haznos, Señor, unas personas nuevas que te agraden. Gracias por cada uno de los que están aquí. Oramos por los que no están aquí, Señor, por aquellos que
te conocen, pero han endurecido su corazón a tu palabra, Padre. Tal vez es nuestra propia familia en la sangre, tal vez son hermanos mismos de aquí de Roca de Vida que han endurecido su corazón, han caído en la indiferencia, Señor, en el letargo. Padre, levántalos, son nuestros, somos uno. Oramos por ellos. Y aquellos que no han perdido el ímpetu, que han perseverado en la fe, oh Señor, bendíceles y manténles firmes. En Cristo Jesús elevamos nuestra oración y nos comprometemos contigo. Amén.